Hola familia, me alegra estar acá una vez más con todos ustedes. En esta oportunidad hablaremos de la higuera que Mashiach, que Yeshua maldijo y esta se secó. Este texto es bien interesante porque Yeshua maldice un árbol porque no ve en él frutos, pero cuando él hizo esto, ese árbol no debía tener frutos porque no era el momento de tener frutos. Vamos a ver en qué etapa estaba este árbol, e inclusive la misma palabra nos indica que no debía tener frutos. Pero él, ¿por qué ve un árbol, una higuera que da higos? ¿Por qué la maldice? Si no estaba en temporada de cosecha. ¿Okay? Y efectivamente, cuando la maldice, al otro día se dan cuenta de que está seca. ¿Qué representa este árbol? ¿Qué representa eso que hizo el Mesías? Vamos a tratar de resolver esa pregunta en esta oportunidad. Marcos capítulo 11, verso 13 y verso 14 dice: y Yeshua se acercó a una frondosa higuera. Esperaba hallar algunos higos, pero solo halló hojas, porque no era la temporada de los higos. El Mesías le dijo al árbol: nadie más va a volver a comer de tu fruto. La misma palabra nos indica que no era la temporada. Y dice que él se acercó a este árbol y esperaba ver fruto y no halló fruto. Pero obvio no iba a hallar fruto porque no estaba en la temporada donde este árbol debía dar fruto. Si algo caracteriza a la naturaleza es ser respetuosa con los ciclos. Un árbol siempre va a dar fruto en la misma temporada. Una especie de mamíferos siempre se van a aparear en la misma temporada. La naturaleza es muy respetuosa con los ciclos. Yeshua lo sabía. Él sabía que los higos, la cosecha de los higos es en el tiempo donde se está acabando el verano y está por venir o está empezando lo que es otoño. ¿Esto cuándo ocurre? Esto ocurre en el mes de la primavera, en la temporada de la primavera. Esto pasó en lo que se conoce como el mes de Abib o el mes de Nisan. A días de la Pascua o de Pesaj, ningún higo en ese tiempo iba a tener fruto. Pero él dice que esperaba hallar, y cuando no vio sino solo hojas, la maldijo. Pero él sabía, cualquier judío que se acerque, o israelita o algún habitante del mundo antiguo, que conociera la naturaleza, los árboles, las temporadas, cualquiera se puede acercar en la primavera a una higuera y sabe que solo va a haber hojas. Entonces esto pareciera contradictorio, pareciera no muy asertivo, pareciera que el texto estuviera equivocado o que Yeshua se hubiera equivocado, pero vamos a ver que no. Vamos a ver que él lo que hizo va más allá de simplemente un árbol. Es un tema mucho más de fondo. Entonces, un momento, yo pongo por aquí algo. Les pongo la presentación nuevamente para que entendamos más o menos, nos ubiquemos temporalmente cómo estaba el panorama en ese momento. Entonces, si leemos Juan capítulo 12, verso 1 y verso 2, vamos a iniciar ubicándonos temporalmente para que
vamos a tener un poquito más de contexto. Juan capítulo 12, verso 1 y verso 2 dice: 6 días antes de Pesaj, Yeshua fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Yeshua había resucitado de los muertos. Esto, yo tengo otra enseñanza llamada el último, qué pena, por aquí estoy buscando algo. Tengo otra enseñanza llamada el último Pesaj de Mashiach, de Yeshua. Allí vamos a ubicarnos espacialmente cuándo muere él y cuándo resucita. Los invito a que vayan a ese video para que puedan entender un poco más esto. Aquí lo que yo les estoy presentando, esto es lo que es sexto día del ciclo de la semana bíblico, o lo que para nosotros en calendario griego es un viernes, porque Yeshua muere un miércoles. Entonces, para que nos ubiquemos, él simplemente llega ese 10 de Nisan, eso es 10 de Nisan, y llega a la casa de Lázaro porque eran muy buenos amigos. Y Betania está muy cerca realmente de la ciudad de Jerusalén, se puede ir a pie tranquilamente y se puede regresar en la noche tranquilamente. ¿Ok? Juan capítulo 12, verso 12, les leo: al día siguiente, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de Pesaj, porque la gente migraba, porque es una Hag, es una fiesta alta, ellos habían venido a la fiesta. Cuando dice al día siguiente, o sea, Shabbat o sábado. Listo. Esto se confirma ¿con qué? Con Marcos capítulo 11, verso 11. Lo vamos a leer. Marcos 11, 11. Dice así: Yeshua entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Él estuvo allá en ese Shabbat, entró a Jerusalén y se dirigió para el templo y estuvo mirando todo en silencio. Simplemente fue, miró todo y ya cae la noche, entonces él regresa a Betania, donde Lázaro. Ahora me voy a quedar en Marcos. Ahora le leo verso 12 en adelante. Al día siguiente, o sea, después de Shabbat, día 1, o lo que es domingo, cuando salieron de Betania, Yeshua tuvo hambre. O sea, ellos iban siempre de día a Jerusalén y de noche regresaban a Betania. ¿Okay? Entonces él llega un viernes, se ubica, Shabbat en la mañana, él va a Jerusalén, entra. Les leo nuevamente Juan 12 para que se ubiquen un poquito más de lo que ocurrió en Juan capítulo 12, que es que no les leí el verso anteriormente todo. Al día siguiente, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y aclamaban: Hoshana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ya saben lo que pasó, eso pasó en un Shabbat. Ya aquí en verso 12 de Marcos capítulo 11 dice que al día siguiente, o sea, ya después de Shabbat, bueno, él en Shabbat entró al templo y miró todo, y estuvo observando todo, y no hizo nada. Pero ya el primer día de la semana ya no es Shabbat. Entonces miren lo que ocurre. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Yeshua tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo, pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Yeshua le dijo a la higuera: que nadie vuelva a comer fruto de ti, y sus discípulos oyeron esto. Verso 15. Llegaron a Jerusalén, y al entrar Yeshua en el templo, comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
y no permitía que nadie atravesase el templo llevando algún utensilio. Más bien les enseñaba y les decía: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Él entra el día de Shabbat y entra al templo y ve todo, pero él primero analizó. Era Shabbat y no hizo nada. Regresa por la noche. Al otro día tuvo que haber tomado el primer camino que había tomado el día anterior para ir al templo. Y la higuera no es un arbolito de unos cuantos centímetros. Estamos hablando de un árbol muy grande, muy visible. Suponiendo que tomó el mismo camino, que posiblemente fue así, entonces él ya había visto la higuera. Para él no era sorprendente, no era la primera vez, pero esta vez él decidió acercarse a la higuera, cosa que no había hecho en Shabbat el día anterior, y hace una declaración. Y después de hacer esa declaración, que nunca nadie más tome fruto de ti, ahí sí, cuando entra al templo, ya el segundo día de visitarlo, es cuando se desata todo esto, que él empieza a voltear las sillas y a enojarse con la gente, decirle: ustedes han vuelto la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Ok? Y para darle un poquito más contexto, verso 20 de Marcos 11 dice: a la mañana siguiente, ya estamos hablando de lo que es lunes, ¿sí? O segundo día de la semana, o lo que es el 13 de Nisan, viernes 10 de Nisan, sábado 11, domingo 12, lunes 13 de Nisan, o sea que estamos a 2 días de Pesaj. Y ese día es el contexto de verso 20 de Marcos 11. Marcos 11 verso 20 dice: a la mañana siguiente, que él había volteado todas las mesas y les había dicho: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Entonces dice: al día siguiente, o a la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado desde la raíz. Pedro se acordó y le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. En 24 horas, esta higuera, que es un árbol bien grande, estaba totalmente seca. Para que nos ubiquemos un poquito. Y cuando ellos entran ya ese lunes, entonces, después de este alboroto, los principales del templo y los doctores de la ley y las diferentes escuelas se le acercan a él cuando él es el lunes, entra al templo. El día anterior había hecho un escándalo. Entonces él acerca y le dice: ¿usted con qué autoridad hizo todo lo que hizo ayer? ¿Usted con qué autoridad hace todo esto? Y él les dice: ok, yo les voy a responder si ustedes me responden esto. No hallaron respuesta a la pregunta del Mesías. Usted puede darle stop al video y leer todo lo que es Marcos capítulo 11 para que entienda un poco la discusión. Entonces, como no le dan respuesta, él dice: yo tampoco les voy a responder por qué o con qué autoridad hago esto. Pero ya en capítulo 12 de Marcos, él entra a hacer la narración de una parábola, que eso confrontó a ese grupo que se les había acercado. Entonces les pongo la presentación. Solo les leo el verso 1. Un hombre plantó un viñedo, puso un cerco alrededor de él, cavó un lagar y construyó una torre para vigilarlo. Luego alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. ¿Cómo sigue la narrativa de la parábola en Marcos 12? Él empieza a enviar siervos para mirar cómo va el viñedo y preguntarle a los labradores y mirar el tema. ¿Qué hacían los labradores? Todo siervo que se enviaba lo asesinaban. Llega un momento donde el dueño del viñedo dice: voy a enviar a mi hijo si no lo van a tocar. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo matan. De eso se trata la parábola.
Pero ¿a quién iba dirigida esa parábola? ¿Para quién era? Estamos en el templo. Está rodeado de estas personas que le hicieron una pregunta: ¿usted con qué autoridad viene y hace las cosas que está haciendo? Estamos a 2 días de Pesaj. Bajo todo ese contexto, él les entrega esta parábola. Y las personas que estaban ahí escucharon esa parábola y sabían muy bien para quiénes era esa parábola. Usted léala, dele stop al video y léala. Marcos 12, del verso 1 al verso 9. ¿Qué vemos ahí? Vemos una viña, que esa viña que representa a Israel. Ya les voy a mostrar por qué. El dueño de la viña, pues es el Eterno, ¿ok? Es Yod-Hei Vab-Hei. Los labradores son los líderes de Israel. Y esa parte es muy importante. Los labradores no es todo el pueblo de Israel, es el liderazgo. Estamos hablando del rey y de los Kohanim, sumo sacerdote, el segundo sumo sacerdote, ¿sí? O el que sería el sustituto en caso de alguna muerte súbita o alguna situación, los sacerdotes, ¿ok? Los siervos son aquellos profetas que han sido enviados, y el heredero o el hijo es lo que podríamos decir que es Mashiach, que es Yeshua. Les leo capítulo 12 de Marcos, verso 12. Dice: al darse cuenta de que Yeshua había contado esta parábola, por causa de ellos quisieron aprenderlo, pero como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. ¿Quiénes querían quitarle la vida? Les leo Marcos capítulo 11, verso 18. Cuando los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de asesinarlo. Ellos sabían que esa parábola era para ellos. Y ya se había declarado algo. Ya se había hecho una declaración de una higuera que debía dar fruto. ¿Y por qué una higuera? Y cuenta la historia de una viña. Es muy importante tenerlo en cuenta. Les pongo la presentación. En la literatura rabínica, los sabios y líderes del pueblo de Israel eran llamados Ta'anim, que en hebreo significa higos. Esto es crucial. A los líderes, al liderazgo, se les llamaba higos, Ta'anim. ¿Por qué? Porque ellos eran los que debían llevar fruto que alimentaba al pueblo. Así que se le está haciendo un juicio al liderazgo. Tenemos una higuera que representa a Israel, y los higos, los frutos, representan al liderazgo. Y esta higuera no tiene higos. Los líderes no están dando el fruto necesario. Su comportamiento, su manera de ser, es totalmente ajena a lo que el Dios de Israel espera de el liderazgo. Estamos hablando del rey, del Sanedrín, sumo sacerdote. Estamos hablando de esos. No está hablando de todo Israel. Entonces, Isaías capítulo 5, verso 1, nos vamos a dar cuenta de que del entendimiento de esta parábola que Yeshua le da a los líderes. Ellos no sabían lo de la higuera, pero ellos sí supieron palabra por palabra la historia de la parábola. Isaías capítulo 5, verso 1
verso 2 y después vamos al 7. Quiero cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó, la despejó de piedras y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres o dio uvas amargas. Verso 7. En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta en que él se complace. Esperaba él justicia y solo hay injusticia, equidad y solo hay iniquidad. Hay la palabra justicia y equidad porque él esperaba justicia y equidad. Ahí la palabra es justicia es mishpat y equidad o juicio también se podría traducir, significa tzedakah. Estas dos palabras, mishpat y tzedakah, si yo las junto, creo algo que es una endíadis. Una endíadis es tomar dos palabras para crear un concepto. Mishpat, tzedakah, justicia y juicio, pero bajo el entendimiento del mundo antiguo, no es como nosotros lo percibimos. Uno se imagina un juez condenando a alguien, pero el unir estas dos palabras, mishpat, tzedakah, como endíadis, debemos entenderlo como justicia social, equidad. O sea que Dios esperaba del liderazgo justicia social y solo halló corrupción, robo. Solo halló que se vulneran los derechos de las personas más pobres, que no se guía al pueblo por el camino de la verdad, que estas personas solo, como dice ahí, son injustas y no son equitativas, son inicuas. Eso es lo que Yeshua, cuando fue el primer día y entró al templo, vio eso. Esperaba mishpat tzedakah, justicia social. ¿Y qué encontró? Todo lo contrario. Ahora, si miramos Salmo 97, vamos a ver que la naturaleza del Eterno es la justicia social. Su reino es un reino de justicia social. Salmo 97:2 dice: el Señor está rodeado de densas nubes. Su trono se basa en la justicia y el derecho, o en la justicia y el juicio, o en la mishpat tzedakah, o en la justicia social. Entonces, ¿el trono qué es? El trono es el lugar donde un rey legisla. Un rey, cuando va a dar sentencias, él no lo hace desde el corredor del palacio o desde la cama. Él se va para el trono, y una vez allí sentada en el trono con su corona puesta es cuando él hace las declaraciones, las sentencias. Pero ¿qué dice aquí? Que él es un rey, un gobernante justo y equitativo. O sea, da la paga que debe darse. ¿Qué significa realmente eso? Y es que al necesitado se le recuerda, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Cuando él establece, por ejemplo, el año Shemitah o Shemitah, para poder declarar el Yoel, ¿qué está buscando él? Equidad. Una persona puede recuperar su tierra, no quedará como esclavo para siempre. Textos como balanzas justas, pesos justos, ¿sí? No abusarás de tu hermano cuando él se venda a ti como siervo, sino que temerás al Señor. Le prestarás a tu prójimo
dinero, no en usura. Todo eso tiene que ver con justicia social. Y así como el Eterno es justo, bueno y bondadoso, así espera que el liderazgo de Israel se comporte igual. Segunda de Samuel capítulo 8 nos revela por qué el rey David era un rey conforme al corazón del Padre. Porque el corazón del Padre es un corazón que reina con justicia social, y David hacía lo mismo. Segunda de Samuel capítulo 8 verso 15 dice: David reinó sobre todo Israel impartiendo justicia y equidad entre su pueblo. Mishpat Tzedakah es la misma en día, dice ahí en el hebreo. Así como el Padre impartía justicia social, David fue un rey que impartía justicia social. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es lo que se esperaba del resto del liderazgo. Pero ¿qué pasó? Miqueas nos lo narra de una manera extraordinaria. Miqueas capítulo 3, verso 9 y verso 10 dice: escuchen ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que aborrecen la justicia y pervierten todo lo recto, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Entonces, el Eterno imparte justicia social. Él espera que el liderazgo haga lo mismo. David fue un muy buen ejemplo de eso. Por eso se le dio un heredero para siempre. Pero ya para la época de Miqueas no tenemos nada de eso. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasa con Israel? Israel debe cargar con las consecuencias de este liderazgo corrompido, inicuo. Capítulo 3, verso 12. No, verso 11 y verso 12 dice: sus jefes dictan sentencia a cambio de soborno, sus sacerdotes compran por impartir su enseñanza, y sus profetas adivinan a cambio de dinero, y se apoyan en el Señor cuando dicen: no es verdad que el Señor está entre nosotros, ningún mal nos sobrevendrá. Por eso, verso 12, por eso, por culpa de ustedes, Sión será arada como un campo, Jerusalén vendrá a ser un montón de ruinas, y el monte del templo quedará hecho un matorral. Por eso, cuando usted lee Marcos capítulo 13, después de que viene una serie de confrontaciones de Yeshua con el liderazgo, en capítulo 13 de Marcos dice: Yeshua salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Y Yeshua le dice: ¿ves esos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra porque todo va a ser derribado. ¿Por culpa de quién? De un liderazgo totalmente corrompido, por un liderazgo totalmente errado en lo que es la justicia social, en lo que el Eterno esperaba que el liderazgo ejerciera. Salmo 45. En el Salmo 45, verso 2, dice: eres el más hermoso de los mortales, la gracia mana de tus labios, por eso Dios te ha bendecido para siempre. La hermosura del rey, eso es cuando un rey da sentencias justas, es justo, es bondadoso, cero corrupción, trata bien al pueblo. Las palabras que se dan hacia el rey es que él es un rey de hermoso aspecto. No necesariamente tiene que ver con un aspecto físico, sino que dice que la gracia mana y que él es el más hermoso, representa que es un rey bondadoso, un rey justo. ¿Ok? Verso 6 y verso 7 dice:
Oh Dios, tu trono es eterno y permanente. Tu cetro real es un cetro de justicia, porque amas la justicia y odias la maldad. Dios, tu Elohim, te ha ungido como rey. Entonces, claro, ese cetro tiene una representación de justicia. ¿Para quién? Para el pobre, para el necesitado, para el vulnerado, para el pueblo. Pero ese mismo cetro se puede convertir en un cetro de hierro o en una vara de corrección para el que no hace las cosas bien. Salmo capítulo 2, verso 9 dice: someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como vasijas de barro. Entonces, puede ser un cayado que pastorea, que lleva a corrientes de aguas a las mejores praderas, como puede ser un látigo para el que no está haciendo las cosas bien. Y eso está compilado en capítulo 11 de Isaías de la manera más hermosa. Isaías capítulo 11, verso 4 y 5 dice, esto es un texto mesiánico, ¿ok? Porque una vara saldrá del tronco de Yeshe, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y el temor del Señor. Su deleite será temer al Señor, no juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Verso 4, esta es la parte que más me interesa, que miremos que puede ser un cayado o un látigo. Dice, verso 4, defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Porque sus labios son ese cetro, sea de justicia o de pastorado o de amor o ese látigo. Dice, su boca, a eso voy, su boca será la vara que hiera la tierra, sus labios serán el ventarrón que mata al impío. Así que si usted se presenta delante de un rey y el rey tiene la posibilidad de extender su favor hacia usted o extender una sentencia de muerte, si usted hizo las cosas mal, sus labios van a ser ese látigo, ese cetro de hierro sobre usted. Se puede desatar pena de muerte. O si usted está haciendo las cosas bien, el rey puede extender hacia usted ese báculo, ese cayado, y puede derramar muchas bendiciones sobre su vida. Y eso en el mundo antiguo. Antes de pasar a eso, les quiero mostrar Apocalipsis 19, porque aquí en Apocalipsis 19:15 es muy interesante, que se conecta con Isaías 11. Dice, de su boca saldrá una espada afilada para herir con ella las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. ¿De qué está hablando? De que él con sus labios dará sentencias hacia aquellos que no están haciendo las cosas bien. Entonces esto se está conectando con la higuera. Él se acerca a la higuera, donde no ve higos, donde no ve justicia social, donde no ve equidad, sino que él ve injusticia, prevaricación, pecado, rebeldía, abuso de poder, y él hace una sentencia hacia los líderes. Eso fue una proclamación real en contra de él como Mesías, porque es que él ya había entrado montado en un pollino a Jerusalén. ¿Qué representa un pollino? Un rey tiene asno real y caballo real. Cuando él entra a una ciudad montado en un asno, ¿representa qué? Representa paz y representa provisión.
Pero cuando un rey entra en un caballo, ya no representa necesariamente paz o necesariamente provisión, porque es que un rey no va a la guerra en un asno, va a la guerra en un caballo. Por eso él entró, ¿sí? Y dice Oshaná, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se estaba haciendo una proclamación real y él estaba entrando como ese rey que traía paz y traía redención y traía provisión al pueblo, pero al liderazgo. Esos Ta'anim no eran Ta'anim, no eran esos higos que debían dar ese fruto y ese alimento al pueblo. Y el pueblo clamaba por esa manifestación de ese rey justo y equitativo. En el templo tenían un negocio montado, establecido, prácticamente unidos a Roma. Cada vez se abusaba más del pueblo y el liderazgo no hacía nada para que el pueblo no fuera oprimido. Todo lo contrario, no les importaba. Entonces, por ejemplo, Faraón utilizaba lo que era, cuando él iba a dar sentencias, él utilizaba el cetro de Nejej, que es un flagelo, un látigo, y utilizaba el cetro de Eka, que era un cayado pastoral. ¿Por qué utilizaba estos dos? ¿Cómo los utilizaba? Él, antes de hacer una sentencia, él tomaba estos dos y los cruzaba y hacía la sentencia, fuera látigo o fuera cayado. ¿Por qué? Porque él era una persona que era llamada por ejemplo el pastor. Se supone que Faraón era el que debía proveer seguridad como rey, ¿cierto? Proveer alimento, debía proveer la unidad y cuidar todo lo que era el reino, sentenciar a los enemigos o al que estuviera haciendo las cosas mal dentro del reino. Entonces, cuando él cruza así, hace una sentencia, pues, o podría desatar el cayado como favor y bendición, o el látigo para castigar. Y Yeshua estaba desatando el cayado hacia el pueblo, pero el látigo en contra del liderazgo. Y ese cayado y ese látigo son ¿qué? Sus palabras. Como rey, lo que un rey diga, ni siquiera el mismo rey ya lo puede revertir. La sentencia de un rey se cumple, sea como cayado o sea como látigo. Entonces aquí en Marcos capítulo 11, verso 11, dice: Yeshua entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. ¿Qué estaba haciendo? Él en Shabbat fue y observó todo para poder dar una sentencia justa, para no ir a cometer un error. Él fue y miró primero todo antes de desatar su palabra, que es como ese látigo o ese cayado que le pertenecen a un rey. ¿Qué encontró? Encontró, como les dije ahorita, un liderazgo totalmente corrompido. El rey de Israel no era de la línea de David, era de la línea edomita. Su abuelo, el abuelo de Herodes, él había sido un esclavo comprado, traído de Edom, que bajo una serie de circunstancias logró su libertad y logró que su hijo llegara al poder. Y ya este Herodes era el nieto de este personaje, entonces él no era, que ellos habían hecho conversión al judaísmo, digámoslo así, para que me puedan entender en tiempos modernos. Pero no era de la línea de David. Él había usurpado lo que se le había dado al rey David. Y el liderazgo de los sacerdotes no eran de la línea de Aarón. Y tenían un negocio totalmente establecido con Roma. Le tributaban a Roma. Estaban totalmente sometidos a Roma. No les interesaba el pueblo. No les interesaba el bienestar del pueblo. Les leo por aquí, por ejemplo,
verso 40 de capítulo 12 de Marcos, dice: además se apoderan de los bienes de las viudas. Cuando el Eterno tanto habla en la Tanaj de que tengamos en sumo cuidado a la viuda, al huérfano, al pobre y al extranjero. Y aquí se apoderan de los bienes de las viudas. Y luego fingen hacer largas oraciones, pero peor será su condenación. Entonces ellos realmente no ejercían esos juicios justos, no eran ese fruto para el pueblo. Ellos eran una opresión para el pueblo. Entonces Yeshua primero va en Shabbat y mira, al otro día va a ir y él sabe a qué va. Él ya tenía planeado, él no lo hizo en Shabbat, pero él el primer día iba a ir a desatar sus juicios y una voz de protesta, a decirles: ustedes convirtieron la casa de mi padre, convirtieron en una cueva de ladrones, ustedes convirtieron esto en un negocio totalmente corrompido. Él ya lo sabía y él ya había visto esa higuera. Entonces se acerca a la higuera como un acto simbólico. Esta higuera en ese momento está representando el liderazgo de Israel, corrompido hasta los tuétanos, y les dice: sécate, tú nunca más volverás a dar fruto. Eso es lo que le dijo a ese rey y a esos sacerdotes y a ese Sanedrín totalmente corrompidos y que ya no cuidaban y no eran dignos representantes de la justicia social de los cielos. ¿Ok? Verso 12 y al 14 de Marcos 11. Dice, ya les leí. Entonces, Yeshua al maldecir, eso está ahí en Marcos capítulo 11, del 12 al 14, él maldice al liderazgo. Porque en la parábola vemos que él hace una diferencia entre la viña y los labradores. Marcos 12:9 dice: ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Pues irá y matará a los labradores y dará su viña a otros. Él no va a acabar con la viña, él no va a acabar con Israel. Él le va a entregar su viña amada a unos buenos labradores. ¿Y quién es ese buen labrador? Yeshua. Por eso ellos procuraban matarlo y por eso ellos se enojaron tanto cuando él dio esta parábola, porque ellos sabían que lo que les estaba diciendo Yeshua es: a ustedes ese negocio y a ustedes el liderazgo se les va a ser removido. Del cielo viene juicio para ustedes y ya se declaró una sentencia real de que ustedes van a dejar de dar fruto para ustedes mismos, fruto de injusticia. Ustedes se van a secar. Ustedes todos que representan una higuera, porque supone que ustedes todos son tanim, higos, ustedes como higuera se va a secar y va a morir. Por eso ellos sabían que él se estaba refiriendo a ellos y por eso ellos respiraban odio hacia él. Entonces, esta higuera representa al liderazgo totalmente corrompido, que no traía justicia social, que no eran dignos representantes de la justicia social del reino de los cielos. Si hubieran seguido el ejemplo de David, Israel hubiera sido prosperada y grande, pero para el primer siglo eso ya no existía, no había nada de eso. Y Yeshua de manera simbólica da una sentencia, desata esa sentencia como esa vara de hierro, y por eso la higuera, que es la representación del liderazgo de Israel, se seca. Y por eso años después se desató todo lo que se desató al día en la era común del año 70 de la destrucción del templo. Él mismo se los había dicho 40 años atrás. Había dicho: eso es consecuencia de un liderazgo totalmente corrompido.
Entonces Yeshua no es que no supiera la temporada de cosechas, ni se hubiera enojado con la higuera de manera literal porque ella no daba frutos, no, él estaba haciendo un acto, una sentencia real en contra del liderazgo de Israel. Espero que este estudio haya sido de edificación para sus vidas. No olvide suscribirse a mi canal, denle click a la campanita y que tengamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.